Bueno, pues hemos terminado el mes de octubre, lo hemos terminado por todo lo alto, con la coronación de la Mare de Déu, con la festividad del Día de Todos los Santos, con un misterio muy especial por el aniversario del dogma asuncionista, del 75 aniversario de la proclamación del dogma asuncionista por parte del Papa Pío XII, pero el 30 de octubre hubo un aniversario que no ha pasado desapercibido, al menos en los medios de comunicación nacional, y por eso Teleelch también quiere sumarse a esa memoria de una persona que ha estado vinculada a Elche gracias a su viuda, a Josefina Manresa. Estamos hablando del poeta del pueblo que da nombre a nuestra universidad pública, Miguel Hernández, y estamos hablando de una mujer, Josefina Manresa, que vivió aquí y que dejó el legado al Ayuntamiento de Elche, un legado que ahora está en Jaén desde hace años. Y en este 115 aniversario del nacimiento del poeta, hoy vamos a hablar con Francisco Escudero, Paco Escudero, director de la UNED de Elche, periodista, en Teleelch ha estado y doctor en Historia, y uno de los que puso en marcha, precisamente en Jaén, por encargo de la Diputación, la Fundación Miguel Hernández, con todo el legado que salió del Archivo Histórico Municipal. Paco, buenos días. Muy buenos días. 115 años después del nacimiento de Miguel Hernández, ¿cómo te sientes recordando aquel legado que se marchó, de donde lo depositó Josefina Manresa? Bueno, ahí hay una herida y ya, en fin, con una nostalgia enorme, sobre todo por las posibilidades que habría tenido el legado en esta tierra, la proyección que habría tenido, pero bueno, yo al fin y al cabo siempre he dicho que Miguel es un poeta tan universal que siempre es adecuado. Allí donde esté, tiene razón de ser. En cualquier sitio del mundo podría tener cabida porque tiene sentido que esté. Esa es su universalidad. Lamentamos que no esté aquí porque podría haber tenido una proyección importante para la ciudad y para toda la provincia, pero bueno, ahora soy consciente de que allí en Jaén también lo están cuidando muy bien y le han dado una proyección muy importante, sobre todo desde que crearon el portal en internet con todo el legado. Con eso le abrieron una ventana al mundo y ahora mismo es accesible los manuscritos originales del poeta, todas sus cartas, sus poemas, sus libros, son accesibles en cualquier lugar del mundo. Tan solo hace falta un ordenador o un móvil con acceso a internet y tiene acceso a todo el mundo. Pues fíjate, podríamos comprobar ahora esa digitalización, tú estuviste en ese trabajo, podríamos comprobar ahora a golpe de clic qué cartas fueron las que descubriste que estaban sin catalogar y que estaban ahí en el archivo, en algún rincón del archivo histórico. Recuerdo que, bueno, la Diputación en aquel tiempo, quiero recordar que fue 2012, me encargó un nuevo inventariado de todo el legado que iba allí a Jaén. Claro, lógico, querían saber qué había allí o con qué iban a contar. Entonces hicimos un nuevo inventario, documento por documento, que pasaron por mis manos. Lo recuerdo de una manera muy entrañable, muy emocional, ¿no? Porque ves cada cosa. ¿Te pusiste guantes? Sí, claro. ¡Qué maravilla! Claro. Me imagino... Y bueno, la sorpresa fue que había unas cajas sin catalogar y salieron 305 cartas del Premio Nobel de Literatura Vicente Aleixandre a Miguel y a Josefina, fundamentalmente a Josefina. Ten en cuenta que Vicente Aleixandre fue no solamente un amigo entrañable de Miguel y de la familia, sino que fue el asesor literario durante la etapa del franquismo y posterior, el gran asesor literario de Josefina Manresa para la publicación y promoción de la obra de Miguel Hernández. ¿Es cierto que Josefina Manresa tenía enterrado el legado de Miguel Hernández, que el régimen franquista quiso destruirla? Sí, eso ocurrió en los durísimos y oscuros años 40. La década de los años 40 fue una época muy, tremenda. Y el legado del poeta, es verdad, según contó Josefina y luego nos trasladó Lucía Izquierdo, la nuera del poeta, estuvo enterrado en varias fincas de la Vega Baja, en la Huerta,
envuelto en sacos, porque evidentemente era buscado, ¿no? Luego todo eso terminó cuando Josefina decide cambiar de aires y venirse a Elche en el año 50, pues buscando el anonimato, buscando que dejaran de señalarla por la calle, donde era conocida, ¿no? En Orihuela y en La Vega. ¿Y era conocida como la mujer del poeta o la mujer del rojo? Bueno, mujer del rojo. Ya. Claro. Qué duro, ¿no?, para ella. Entonces ella buscaba el anonimato, empezar una vida nueva de cero con su hijo, y se vino a Elche, donde no era conocida, y aquí empezó a labrarse una vida nueva, un puesto de frutas y verduras, y luego cosiendo. Ella era costurera, y cosiendo sobre todo trajes de comunión, que era bastante buena en ello, ¿no? Y aquí empezó un periodo nuevo y se vino con el legado también, que estuvo pues, de mala manera en su casa, ¿no? Hasta que ya en democracia llegó el acuerdo con las instituciones democráticas, aquel primer ayuntamiento democrático liderado por Ramón Pastor. Aquí estamos viendo imágenes de ese aniversario que el canal 24 Horas, ese programa conmemorativo del aniversario del poeta, realizó. Se ha emitido hace poco, ¿no? El 30 de octubre se emitió. Efectivamente, sí, fue un reportaje de recuerdo que hizo Televisión Española. Y esta es la tumba del poeta. Esa es la tumba en Alicante, donde está el poeta y también Josefina Manresa y el hijo. Eso es lo que te iba a preguntar. Josefina Manresa vino aquí, cosió trajes de comunión, huyendo de las represalias por ser la mujer de un rojo, no de un poeta universal, que cómo han cambiado. Pero menos mal que ella vivió las dos cosas, pero fue trágica la vida de Josefina Manresa porque su hijo no pudo salvarlo del alcohol. Yo desconozco las consecuencias, o sea, las circunstancias, ¿no? Pero sí que es verdad que ella tuvo una vida complicada, convulsa, con su marido y luego también con su hijo, y convulsa en general por las circunstancias históricas que le tocó vivir, ¿no? Lo he comentado antes, aquellos durísimos años 40 de clandestinaje absoluto. Bueno, yo creo que fue una vida muy complicada, pero yo creo que se enfrentó a ella con gran valentía y contundencia, ¿no? Y mucha dignidad. Yo creo que siempre veló por el legado literario y personal de su marido, ¿no? Sí, si no es por Josefina, yo que guardó con tanto celo ese legado, ahora no estaríamos hablando de esto. Por eso estamos hablando de ella en el aniversario del nacimiento de Miguel Hernández. Correcto. Su viuda, Miguel Hernández, es lo que es y lo conocemos gracias a Josefina Manresa. Pero Josefina Manresa llegó la democracia, llegó los reconocimientos, le llovían las visitas, y sobre todo de Joan Manuel Serrat, sí, pero aún así era reacia. A ver, hay que entender también la trayectoria de una mujer en esas circunstancias tan complicadas. Era una mujer escéptica, claro, cómo no, temerosa de que la pudieran engañar, de que se pudieran valer de su, en fin, buena voluntad para apoderarse de mala manera del legado de Miguel Hernández. Le costaba confiar en la gente, es lógico. Yo, en fin, si uno se pone en su piel, en fin, creo que la protección es excesiva, ¿no? Pero con celo de lo que le había dejado su marido y la importancia, que ella era consciente de la importancia de ese legado, es lógico que tuviera mucho cuidado a la hora de... Por eso se dejó aconsejar mucho por Vicente Alexandre. Ya, era su asesor. ¿Y en esas cartas se publicaron? ¿Las más de 300 están publicadas? Sí, hizo un trabajo extraordinario el profesor Jesucristo Riquelme, que es también un experto en Miguel Hernández, en todo lo que hay es la varios, generación ¿no? de En Benítez. España, Jesucristo Riquelme y Joan Pamies, yo creo que son los referentes. Sí, son grandes entendidos. José Carlos Rovira también ha publicado mucho. Rovira, Carmen Alemán también ha publicado bastantes. Bueno, hay muchos, Juan Cano Ballesta, hay muchos estudios. Es que Miguel ha proporcionado mucha inquietud literaria, mucha inquietud histórica, mucha inquietud emocional en todos los sentidos. Entonces, no solo la literatura, es que la música, es que el teatro, es que la pintura, las artes escénicas han encontrado en Miguel Hernández la inspiración suficiente como para bucear en su obra y llevarla a escena o
o la partitura, ¿no? ¿Era el alma gemela de Federico García Lorca o es verdad que se llevaban? Yo creo que, bueno, siempre se ha dicho que Miguel Hernández idolatraba a Lorca, pero Lorca no tanto. Lo consideraba como el paleto del pueblo. Es cierto. ¿Eso es cierto? Sí. Eso está reconocido por el propio Alexandre, ¿no? Alexandre, que era amigo de los dos. Entonces, a ver, la relación de García Lorca con Miguel empezó, yo creo, esto es una opinión personal, ¿no? Pero creo que empezó siendo como, no sé cómo expresarlo, algo paternalista. Veía en Miguel ese acontecimiento exótico, curioso. Hay un poeta pastor, un jovencillo, que quiere llegar a ser un gran poeta, como yo o como nosotros, refiriéndose a los compañeros de la generación del 27. Al principio era hasta curioso y se veía como algo exótico y anecdótico. La insistencia de Miguel en trabajar en la poesía, en abrirse un camino, el hecho de empezar a tener éxitos, a tener reconocimiento en el resto de compañeros de la generación del 27, sobre todo en Neruda y en el propio Alexandre, no solo en ellos, pero en ellos, fundamentalmente en ellos. Eso ya empezó a generar cierta resquemor, decir, bueno, ¿dónde quiere ir? Yo creo que había una percepción un poco clasista de Lorca. Lorca, a ver, fue un grandísimo poeta, con una sensibilidad poética extraordinaria y en el mundo del teatro de primera categoría. Pero él era un señorito burgués y Miguel era... Pero Miguel de verdad que era un pobre, porque decían que no era tan pobre, que su familia tenía dinero en Orihuela. Miguel ¿Era el poeta pastor? Era de familia humilde, hambre no pasaban, pero era de familia humilde y él no, su padre podía tener los negocios de ganadería que tuviera, pero él no veía un duro. Él estaba dedicado, era un pastor, se dedicaba a llevar las cabras a la sierra y luego a vender la leche por las casas con su hermano Vicente. Entonces él era un hombre muy humilde y con una cultura limitada, una cultura académica, quiero decir. Él luego se culturizó, es un gran autodidacta, claro, que leía por los codos. Y él, él sabía la importancia de la cultura y sabía que quería ser un escritor, y para ser un escritor tenía que leer, tenía que interesarse por ese mundo, y bucear era lo que le entusiasmaba. Y él sabía que tenía que salir de Orihuela, evidentemente. Y salió y se fue a Madrid, y es cierto que, bueno, aparte de las amistades que forjó con Alexandre, que lo tutorizó durante toda la época, vista las 300 cartas, que así lo demuestran, es cierto que no le gustaba lo que vio en Madrid en algunos poetas, como Rafael Alberti, esa frialdad en plena guerra civil, sí, de beber y de estar con mujeres. A ver... ¿Era machista? Miguel Hernández. No puedo saberlo. Él era un hombre muy pasional, muy visceral, yo creo que en ese sentido muy entre inocente y honesto. Pero un hombre apasionado, muy comprometido con causas justas. Por eso a veces no entendía a estos poetas de retaguardia, de escritores de biblioteca, ¿verdad? Él era un escritor de primera línea, que había que matar para defender sus ideales. Eso se tiene que entender en el contexto de una guerra. Sí, de una guerra civil. Tenemos que defendernos, para evitar que nos maten, tenemos que matar, tenemos que luchar contra, en fin, en el contexto de una guerra, ¿no? Y saldremos de esto, pero ahora hay que defenderse, ¿no? Pero él era un poeta de primera línea, era un poeta de escribir en el barro, en la trinchera, en arengar a sus compañeros, culturizar a sus compañeros, hablar de poesía en la radio del Quinto Regimiento. O sea, él no era un escritor de la seguridad de la retaguardia. Entonces a veces no entendía a algunos compañeros... Como Alberti. Por ejemplo. ¿Qué decía de él? En algunas cartas tú lo sabes casi todo. Bueno, uy, ya quisiera yo saber lo que ya nos gustaría, ¿no? Pero las cosas personales... No hay de manera genérica, él a veces criticaba eso, sin llegar a nombres concretos, ¿no? Pero él criticaba esa actitud
muy de señorito, ¿no? Muy de teoría y poca práctica, ¿no? Claro, él era el poeta de las trincheras y eso le valió, cuando terminó la guerra civil, él le valió la condena a muerte. Sí. Lo condenaron a muerte porque él cogió el rifle. No. ¿No? No, Ah, ¿por qué? él no cogió el rifle y además no, lo condenan por escritor. Anda. De hecho, el tribunal que lo juzga es el Tribunal Militar de Prensa de Madrid, que estaba en la Plaza de Callao, donde está ahora la Asociación de la Prensa, me parece. Sí, sí. Bueno, ahí en la Plaza de Y Callao. donde Rosalía el otro día corrió vestida de monja, ¿no? Por allí. Bueno, pues él, en fin, fue juzgado por eso. De hecho, las pruebas que hay contra él son libros que ha escrito. Por ejemplo, el Teatro en la Guerra, Poemas de Viento del Pueblo, en fin. Se le juzga por escritor. Claro, porque él estaba por escribir contra el régimen. Entonces, él ¿cómo defendía la República? ¿En las trincheras con la palabra? ¿Haciendo pasquines y arengando? Él se alista voluntario al inicio de la Guerra Civil. La guerra comienza en julio del 36, él se alista en septiembre del 36 y se alista voluntario como zapador, o sea, a cavar trincheras. O sea, y él ya era entonces un poeta reconocido. Empezaba a ser una persona importante en el mundo de las letras. Había publicado Peritos Lunas, había publicado El Rayo que no cesa, con un reconocimiento importante de grandes maestros de las letras del momento como Juan Ramón Jiménez, que le escribe un artículo en el diario El Sol elogiando la elegía Ramón Sige, ¿no? Él ya era un poeta reconocido, él podía haber elegido como voluntario un puesto más, en fin, de retaguardia o de oficina. No, él se apunta a cavar trincheras. Pero claro, enseguida ven el potencial cultural que tiene. Y el comisario Pablo de la Torriente, el cubano Pablo de la Torriente, lo rescata para tareas que considera más importantes para la defensa de la República, que es, lo nombra comisario de Cultura, gestionar bibliotecas, culturizar milicianos y arengar a las tropas. Y bueno, y en el núcleo de la guerra, en el año 37, es cuando se va a Jaén. Ahí empieza una etapa distinta que hasta ese momento no había cultivado Miguel, que es la labor periodística. Se convierte en cronista de guerra y escribe no solo poesía y teatro como hasta ese momento, sino que empieza a escribir crónicas periodísticas, a contar qué pasa en la guerra como periodista. ¿Y cómo lo hizo? Pues siguiéndose al frente. A escribir ¿Cómo sus artículos están guardados en el legado? En periódicos de la época, sí, periódicos como el Frente Sur. Es que él pasó a gestionar el periódico Frente Sur. ¿Y cómo eran sus crónicas? Bueno, pues muy apasionadas. Sí. Hay una que es Jaén bombardeada, por ejemplo, cuando la aviación italiana que tenía la base en Mallorca, que es la misma aviación que bombardea el mercado de Alicante, bombardean la ciudad y él hace una crónica Jaén bombardeada, ¿no? Y bueno, la toma del santuario de la Cabeza en Andalucía también escribe una crónica. Bueno, y escribe crónicas de perfiles de andaluzas, hace un retrato de la mujer trabajadora andaluza, o la lucha del campesino español, en fin, el niño pobre. O sea, ¿Y tuvo tiempo para el amor? No para Josefina Manresa, que fue el amor de su vida, pero tuvo infidelidades, porque él estuvo bastantes años fuera de casa. La mayor parte del tiempo estuvo fuera. Por eso, hay en su legado, Josefina leyó esas cartas. Sí. ¿Supo de infidelidades? Bueno, se ha hablado mucho, ¿no?, de los devaneos que pudo tener. ¿Y tuvo? Con Maruja Mayo. Maruja Mayo, que era actriz de teatro, ¿no? No, era pintora. Ah, pintora. Una pintora de la Escuela de Vallecas, ¿no?, junto a otros grandes artistas como Benjamín Palencia, por ejemplo, que también tiene un retrato de Miguel, ¿no? Bueno, pues es también, comprensible en el momento. Él era un chico de Orihuela, con una perspectiva de la vida muy escasa,
y de la literatura muy escasa. Cuando sale y se encuentra en Madrid, en aquel Madrid que era una explosión cultural, con una concentración de talento literario enorme, que es la generación del 27, la generación de plata de la literatura española, ¿no? Se da cuenta que la literatura y la vida son mucho más grandes de lo que él pensaba, y empieza a encontrar un mundo nuevo. Claro, lógico, el chico de pueblo que llega a una gran capital y empieza a codearse con ese mundo y que entra como un toro a ese mundo, empieza a cuestionarse muchas cosas, y hay un momento de crisis de noviazgo entre él y Josefina, y le escribe una carta en donde se revela pues la separación, y luego se arrepiente, ve que todo aquello, toda esa explosión que le cegó, vio que era un espejismo, que eran fuegos artificiales, pero que su verdadero amor era Josefina, y a ella le dedica pues todo su empeño a partir de ese momento. Y qué bonitos poemas. Oh, preciosos. Qué bonitos poemas. Cómo se han cantado y cómo nos han acompañado y siguen acompañando. Lo más bonito, Paco, no sé si compartes conmigo, cuando tenemos ceremonias del curso académico en la Miguel Hernández, cuando los rectores o los invitados, el honoris causa, comparten un verso del poeta. Pues yo creo que eso ocurre porque yo creo que es un poeta que ha superado fronteras temporales y geográficas. Y ha superado la derecha y la izquierda. Yo creo que está por encima de eso. Yo creo que es un poeta con unos valores universales, que en su poesía yo creo que encierra eso. El gran valor de su poesía es que, primero, que es muy didáctica, pero que es que encierra esos grandes valores universales del ser humano: la lucha por la libertad, la justicia social, la solidaridad. Además, eso va adornado con una actitud personal ante la vida, pues basada en la sencillez, en el compromiso con la gente humilde, ¿no? Entonces, claro, eso lo hace comprensible en todo el mundo. Y lo más increíble de este poeta es que murió con los ojos abiertos y nadie pudo cerrarlos. Sí, bueno, él tenía un problema no sé exactamente médicamente cómo se llama, pero sí tenía un problema. Pero bueno, yo creo que lo importante es que nos dejó un legado inmortal, universal, que tiene sentido en cualquier parte del mundo y para cualquier generación. Por eso me ha sorprendido, Paco. Me ha sorprendido, tú cuando te dieron la dirección de la UNED, una de tus primeras medidas fue bautizar al centro de la UNED Pedro Salinas. ¿Por qué Pedro Salinas y no Miguel Hernández? A ver, porque ya teníamos es que hay una universidad que se llama Miguel Hernández. Bueno. Y claro, no tenía mucho sentido que habiendo una universidad Miguel Hernández hubiera otra universidad Miguel Hernández. Pero y yo un con premio, yo ahí sí que soy muy respetuoso, ya. ¿no? Y luego también es que Pedro Salinas tiene relación con esta tierra, Sí, una hombre, relación claro, muy directa, ¿no? Sí, por su matrimonio con Margarita Bonmatí, con sus vivencias aquellos veranos en la finca Locruz, en el Altet. De hecho, la biblioteca del Altet lleva el nombre de Pedro Salinas. Y entonces yo hice un primer acercamiento a eso y enseguida contacté con la familia de Pedro Salinas y encontré una receptividad importante y vi una oportunidad de consolidar también una institución académica como la UNED con un nombre de prestigio como ese. ¿Y un poeta como Pedro Salinas conectó con Miguel Hernández? No hay muchas referencias, estoy seguro que sí, de que claro, tuvieron que encontrarse, se codeaban, ¿no?, con los mismos grupos, ¿no? Y en las mismas tertulias y en la casa de Vicente Alessandre, en Belintonia, o en la casa de Neruda, en fin, seguro que no hay grandes referencias documentales sobre esa relación, pero sí, además ten en cuenta de que Pedro Salinas fue uno de los inspiradores, de los participantes en la organización de las misiones pedagógicas que creó el Gobierno de la República para llevar la cultura a la España rural. Y Miguel participó en las misiones pedagógicas durante unos años, ¿no? Entonces, relación tuvieron que tener, evidentemente. Pues muchas gracias, Paco Escudero, por traernos esos minutos de historia.